partir de ahora la suya va a ser la voz de España contra el racismo y la intolerancia en el Consejo de Europa. Allí, junto a los representantes del resto de Estados miembros, va a revisar la legislación y las políticas para combatir la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Sara Jiménez, 40 años, es gitana y también es abogada y activista ostense. Lleva casi 2 décadas defendiendo a las víctimas del racismo y la xenofobia del colectivo al que pertenecen. Ella tiene claro que su nombramiento es un avance, fruto de una lucha que ella misma abandera y que va a seguir llevando a cabo desde Estrasburgo para que todas las víctimas conozcan sus derechos y denuncien esas situaciones de discriminación. Nos lo va a contar ella misma, porque a Sara Jiménez la va a entrevistar ya Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días también a todos ustedes. Sara Jiménez, que, como decía Pilar, va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, pero va a contar, eso sí, con un altavoz algo más potente. Trabajar contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la discriminación racial de los estados y contra los microrracismos sociales en el día a día. Sara nos acompaña ya en Huesca. Por cierto, queremos agradecer al Hotel Aba que nos haya permitido recibirla en sus salones, en sus instalaciones. Sara Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta directa: ¿qué es el Consejo de Europa contra el Racismo, donde se va a incorporar en marzo? Es un organismo de control del Consejo de Europa que tiene como objetivo el trabajo en la lucha contra toda forma de intolerancia, el racismo, el antisemitismo, toda forma de intolerancia en todos los Estados miembros de este Consejo, que son 47. ¿Y qué objetivos se plantea a partir de estos momentos, Sara Jiménez, en ese órgano? Pues mira, los objetivos es elevar la voz de las víctimas, la situación de la legislación o el análisis de la legislación y si se aplica o no, pues realmente para defender las situaciones de intolerancia y de racismo que conocemos que hay en la actualidad. Mi propuesta además también es elevar cuál es la situación de los distintos grupos de población, especialmente la situación de los gitanos y de las mujeres gitanas, para al final construir una Europa realmente sin intolerancia. Llega además en un momento importante para el viejo continente, para Europa, donde asistimos a actitudes y comportamientos no solo por parte de los ciudadanos, sino también por parte de los estados, actitudes racistas y también excluyentes. Desde el Consejo, ¿de qué forma se puede mejorar esas políticas estatales e incluso ponerles freno? Pues mira, actualmente Europa también pues vemos como el contexto, el crecimiento de partidos de ultraderecha, voces políticas, ¿no? Como a veces hemos visto en Italia, en algunos otros países europeos, que además realizan una serie de discursos políticos que impulsan lo que es el racismo, la intolerancia de determinados grupos. Ahí sí que hay muchísima tarea. Creo que desde lo que es el Parlamento Europeo debemos instar desde todas las instituciones para que esto no se permita, para combatir realmente el discurso racista y el discurso racista que se puede realizar por parte de algunos líderes políticos, y es lo que vamos a tener que intentar, ¿no? Que se hagan recomendaciones, que no se permitan este tipo de discursos en un Parlamento Europeo, que se sancione, porque al final tiene unas consecuencias de cara a la ciudadanía pues muy elevadas. Claro, lo que pasa es que detrás de los discursos también están las políticas concretas, ¿no? Se puede hablar en países de Europa, por ejemplo, de segregación escolar con el colectivo gitano, por poner un ejemplo que conoce usted bien, o también, por ejemplo, expulsión de personas que, por lo que sea, no acaba de agradar a los estados. Claramente, cuando a veces hablamos de la dimensión del rechazo social hacia determinados grupos, si hablamos de la población gitana, por un lado está esa discriminación de baja intensidad de la que podemos hablar, ¿no? Y muchísimo en España, y también luego tenemos lo que son los delitos de odio antigitanos que vemos en agresiones violentas, en expulsiones masivas en Italia, en Hungría, en la República Checa y en Eslovaquia. Incluso tenemos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual se ha condenado a los estados por una escolarización de los niños roma como discapacitados mentales. A veces parece
que estuviésemos hablando de otro momento histórico, pero no, estas son situaciones de antigitanismo que están sucediendo en la actualidad. Claro, estamos hablando de grandes cuestiones, pero frente a eso también podemos encontrar cuestiones en el día a día de microrracismo, ¿no? Son pequeños comportamientos, actitudes que hacen que crezca la agresión hacia determinados colectivos. Usted ha estado trabajando 18 años en la Fundación Secretariado Gitano y me imagino que conoce mucho, ¿no?, lo que es el microrracismo, las actitudes personales en el día a día, en las piscinas, en un transporte público o en cualquier situación que uno se pueda encontrar. Claramente, sigo trabajando en la Fundación Secretariado Gitano y además coordino el servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnico, donde trabajamos junto con otras entidades y conozco cuál es la realidad de la comunidad gitana y de la población migrante. Y ese día a día que nos preocupa muchísimo a todos en los casos de discriminación que registramos es, como bien has dicho, el que hay personas que o por ser de determinada nacionalidad o por ser gitano o gitana no pueden acceder a una entrevista, no pueden comprar o alquilar una vivienda, se les dice que no en un espacio de ocio, jóvenes que no se les deja entrar en discotecas porque se nos dice tal cual, aquí tengo la orden de que no queremos a moros ni a gitanos. Las mujeres gitanas, por ejemplo, en los supermercados, que no se quitan al guarda de seguridad de encima, con esa presunción de que parece que las gitanas tenemos que robar. Ese es el día a día de esa discriminación cotidiana que además impide que muchas personas pues accedan a una vida digna y que tenemos que combatir con mayor intensidad. Claro, por eso exige no solo cambios legislativos y políticos, sino también, sobre todo, culturales en todos los países de la Unión. Exactamente. Por un lado tiene que haber buenas herramientas jurídicas, porque cuando hablamos de la discriminación en todos sus grados debemos ser conscientes de que afecta a un derecho fundamental, que determinados comportamientos pueden ser un delito. Sabéis que aquí pues en España se ha modificado el Código Penal, están incluidos en el 510 y otros artículos lo que son los delitos con una motivación racista, pero y todo lo que no es un delito lo tenemos sin una ley integral de igualdad de trato, son comportamientos que quedan impunes y por eso lo que pido además con contundencia es que haya un buen marco legislativo a todos los niveles y muchísima también sensibilización y puesta en práctica. En Europa igualmente, o sea, debe haber un buen refuerzo legislativo y que además nuestros jueces, nuestros tribunales, nuestros fiscales, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, estas herramientas jurídicas se apliquen, porque si no al final lo que dejamos es a víctimas indefensas con vulneraciones de derechos y que no confían en el sistema de respuesta. Desde su experiencia, hemos dicho al principio, insistimos ahora, usted es abogada, ha notado cómo a lo mejor no se aplica esa legislación, existe la norma, pero a lo mejor luego en los juzgados no se aplica o no se aplica con la contundencia que se debería aplicar. Pues sí, fíjate, en el campo de la lucha contra la discriminación ha habido poco conocimiento jurídico. Por un lado está que la normativa que tenemos en nuestro Estado no es solo la normativa estatal, sino también que es la normativa internacional. La propia Constitución nos establece en su articulado que debemos tener en cuenta, los tribunales deben tener en cuenta la normativa y los tratados internacionales. O sea, tenemos directivas de lucha contra la discriminación que son de obligado cumplimiento, por ejemplo, en todos los estados de la Unión Europea. Y a veces cuando aterrizas al juzgado de a pie, a los juzgados de instrucción, donde realmente suceden las cosas, ¿no? Juzgados de primera instancia, ves como hay mucho desconocimiento jurídico. Por eso creo que se debe continuar en acciones de formación, tanto a nuestros cuerpos judiciales, a nuestros cuerpos fiscales, porque también en España tenemos avances como las fiscalías de delitos de odio y discriminación, que esto es una referencia europea. En otros países europeos no existe este entramado que España ha creado, ¿no? Entonces sí que creo que vamos teniendo las herramientas, pero que en el campo jurídico, igual que se domina en otras partes del derecho, estas se tienen que dominar, se tienen que sensibilizar nuestros actores jurídicos para cuando lleguen los casos ofrecer la mayor protección a las víctimas. Sara Jiménez, estamos hablando mucho de un colectivo, que es el colectivo gitano, entre otras cosas porque usted ha participado en ese secretariado gitano, sigue participando y porque va a ser un poco su caballo de batalla en el Consejo de Europa contra el racismo, pero hay zonas comunes, hay lugares comunes con otras situaciones también de racismo o de
intolerancia, como por ejemplo es con el caso de los inmigrantes y el colectivo LGTBI, que van a ser otras de las dos apuestas también de esa comisión a la que usted se va a integrar el próximo día 21 de marzo. Claramente, como anteriormente hemos dicho, desde lo que es el servicio de asistencia, pues conozco también la realidad de la población migrante. Y igualmente hay el rechazo al final, lo vemos también cuando a personas de determinadas nacionalidades, incluso vemos discriminaciones indirectas, o que podríamos hablar de algo estructural, ¿no? De que parece que para poder acceder a determinados servicios se les pide requisitos añadidos, para acceder a una prestación por desempleo en ocasiones hemos visto cómo se les pide el pasaporte, aunque tengan el NIE, o incluso personas que casi se han nacionalizado, tienen el DNI, pero se les pide el pasaporte cuando a ningún español se les pide. O sea, la discriminación igualmente la vemos en el acceso al empleo de las personas migrantes, en los medios de comunicación. Yo muchas veces digo, se menciona la etnia cuando es gitano, pero también se menciona la nacionalidad. Los rechazos los vemos igualmente. La población LGTBI igualmente tienen los problemas de acceso a determinados establecimientos. Incluso vemos lamentablemente en algunas noticias, ¿no?, agresiones a personas por el hecho de su condición o su identidad sexual. Son caballos de batalla que compartimos grupos de población vulnerable, y que al final vemos es la intolerancia, es el no querer respetar y el no querer asumir que somos una sociedad diversa, que somos una sociedad diferente, y no respetar al otro. Estamos hablando del colectivo gitano mucho, que no sé hasta qué punto puede haber también una doble discriminación de fuera hacia adentro, pero también dentro del propio colectivo, porque sí que es cierto que hay que mantener y preservar los valores del pueblo gitano, pero mi planteamiento y lo que le quiero preguntar también, hasta qué punto hay algún tipo de tradición gitana que puede incidir precisamente en la discriminación y en la igualdad de oportunidades. Y si se lo pregunta a una mujer y gitana además. Mira, cuando hablamos de la situación de las mujeres gitanas, ¿no?, y decimos una discriminación interseccional, ¿no?, porque en nosotras concurren dos motivos. El ser mujer y el ser gitana nos hacen seres pues más vulnerables, ¿no?, en el camino hacia la igualdad. ¿Por qué? Entiendo que hay barreras dentro que vienen asociados a determinados roles que a mí me recuerdan mucho los roles que han tenido las mujeres no gitanas, ¿no?, de otras generaciones. O sea, cuando a las mujeres, y además en la zona de Huesca, ¿no?, en la zona rural, ¿no?, recordabas pues que no gustaba que las mujeres estudiasen, no gustaba que se independizasen económicamente, que tuviesen al final una vida más libre, ¿no?, donde hubiese menos control. En esa evolución las mujeres gitanas todavía estamos en lucha. Sí que hay determinados roles que parece que se nos asimila, que debemos ser madres, cuidadoras, esposas. Ahora bien, como mujer y como gitana también estoy contenta porque estoy viendo una lanzadera, un cambio, y que lo estamos provocando desde dentro las propias mujeres gitanas, que estamos trabajando por la igualdad de género, que estamos cambiando roles, que estamos haciendo que las tareas sean compartidas. Es una lucha dura, porque es una lucha muy dura, y si no estaría siendo nada sincera, y sabéis que lo soy. Y en ese camino lo que también pido es eso, la cultura cambia, se puede ser muy gitano y muy gitana, pero también evolucionar, y todos aquellos roles que impidan que las mujeres gitanas estudien, que las mujeres gitanas se independicen y que aporten realmente a su cultura, es lo que desde la propia comunidad gitana debemos cambiar. Y es esa reflexión que vale no solo para mujeres, sino también para hombres gitanos, porque también da la sensación de que se encasilla, ¿no?, a todo un colectivo, seguramente porque hay miedo a lo desconocido, y seguramente el miedo y el desconocimiento es el mayor enemigo, ¿no?, para cualquier colectivo. Claramente, recuerdo cuando yo decidí estudiar, ¿no?, los miedos que se tenía de hoy pues no es lo habitual, qué es lo que va a pasar, el propio miedo que se tenía en casa, cómo ser aceptada. También a veces se tiene miedo a cómo te van a aceptar los demás, porque ya conocéis, ¿no?, tenemos una historia de rechazo, de antigitanismo, que al final también tiene un peso, ¿no? Cuando a veces decimos los efectos de la discriminación, pues también es que el grupo discriminado tenga miedos a relacionarse y a formar parte, ¿no? En España somos una sociedad inclusiva,
y en esto hemos evolucionado, pero creo que también existen este tipo de miedos que poco a poco, yo creo que la educación es muy importante, el colegio es muy importante, que desde pequeños y pequeñas, gitanos y no gitanos, tengamos una buena convivencia, que vivamos en barrios gitanos y no gitanos todos juntos. Al final son cuestiones de convivencia que es como se van rompiendo los prejuicios, estereotipos, y sí decirte que me entristecen determinados programas de televisión donde sobre todo con la mujer gitana han dado una imagen sesgada, esos horarios en horarios de máxima audiencia, Gypsy Kings, Palabra de Gitano, donde realmente en lugar de hablar de cultura gitana lo que han hecho es estigmatizar mucho a la mujer y tratar con muy poco respeto lo que es el ser gitana en la actualidad. Hay que romper moldes, como decíamos, hay que romper encasillamientos, y eso es lo que va a hacer nuestra invitada Sara Jiménez en el Consejo de Europa contra el racismo. En el fondo estamos hablando de xenofobia, estamos hablando de intolerancia, pero podríamos hablar perfectamente de clasismo, ¿no? De discriminación económica, que es lo que subyace seguramente en muchas actitudes, en muchos comportamientos. Sí, la vemos, y como conoceréis, Adela Cortina, por ejemplo, ha hecho reflexiones muy interesantes, ¿no? Lo que se refiere a la pobreza. Al final, cuando uno es más pobre, cuando dices cómo se ve el rechazo, pues las personas de determinados grupos de población y los más pobres lo viven con muchísima más intensidad. Yo a veces noto diferencias. Cuando ves el rechazo es que se vive diferente, ¿no? Pero aquel que tiene un nivel socioeconómico bajo, que vive en una situación de exclusión, automáticamente vive el rechazo del otro. La pobreza te hace más vulnerable y la discriminación recae muchísimo sobre las personas pobres. No lo digo que toda, porque la forma de vivir la discriminación, también una persona bien posicionada, si realmente decimos, pues un jugador de fútbol, ¿no? Que tiene una posición económica elevada y es una persona negra, también recibe el discurso de odio en algunos partidos de fútbol, como lo hemos visto, pero la intensidad o la dimensión es otra. Sara Jiménez, no le he dicho enhorabuena al principio de la charla, se lo digo ahora, y le agradecemos también que nos haya acompañado estos minutos. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias. Representante del Consejo de Europa contra el racismo, enseguida reflexionamos sobre temas que marcan la actualidad.